en la carta de Pablo a Tito. Si tiene su Biblia, uno de los libros del Nuevo Testamento se llama Epístola del Apóstol Pablo a Tito. Quiero invitarle a ponerse de pie para mayor reverencia al Señor y a su palabra. Y vamos a comenzar hoy particularmente una serie que llamamos Sanos en la Fe, y que va a recorrer esta preciosa epístola o carta del apóstol Pablo a uno de sus discípulos y amigos, y que la tenemos consignado en la palabra del Señor, y es palabra poderosa, sobrenatural, suficiente, inspirada, inerrable para nuestras almas. Si usted tiene una Biblia, siempre le animo a tener y a traer a la congregación una Biblia de papel que le ayuda a su proceso de aprendizaje mucho más, sino también en sus aplicaciones, y si no, en la pantalla leemos la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En vista de que es un texto breve el que estaremos meditando hoy, leámoslo una vez más. Destaquemos allí los componentes que el apóstol considera que son fundamentales para lo que él es. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta es la palabra del Señor, y yo les ruego que la recibamos como ella es, palabra de Dios. Oremos. Señor, por favor, ayúdanos a entrar a este territorio de tu revelación con una profunda reverencia, entendiendo que tú dejaste esto para nosotros, que has sostenido a tu iglesia por siglos con estas poderosas palabras, que invades nuestra mente para cambiarnos, para desafiarnos, para no dejarnos como somos, que contienen estas palabras promesas extraordinarias para nuestra vida. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a ver todo lo que tú quieres que veamos, ayúdanos sobre todo a ver tu corazón para nosotros, tu interés en nosotros, tu búsqueda de nosotros, el anhelo de tu corazón paternal que te movió a enviar a tu Hijo para rescatarnos y sumarnos a tu familia. Todas estas cosas tan extraordinarias que a veces leyendo estos textos superan totalmente nuestra mente y nuestra capacidad de comprender, porque entendemos que tu bendición va más allá de lo que pedimos y entendemos. Guíanos, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder y la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Sanos en la fe. Primero quiero
y hacer una pequeña introducción a lo que será esta serie, es decir, una serie de varias enseñanzas bíblicas apoyadas en este precioso libro de Tito. A propósito, Tito no es un libro muy leído por la iglesia, porque muchas veces se piensa que es un libro que solo deben leer los pastores. Yo pretendo convencerlos de que el libro no solo fue diseñado para líderes cristianos, sino también para toda la iglesia. Lo más seguro, de acuerdo a lo que sabemos por la investigación histórica, es que fue el penúltimo libro escrito por Pablo. Así que tenemos aquí un documento de un líder maduro cerca a su partida, que recoge muchas de sus convicciones sobre lo que es la vida cristiana. Particularmente en el verso 13 del capítulo 1, si ustedes tienen una Biblia, van a ver que está esta frase, sanos en la fe. La frase también aparece en el capítulo 2, en el verso 2. En el primer texto, 1:13, es dirigida esta expresión a una congregación cristiana donde había mucha imperfección, donde había muchas cosas que corregir y cambiar. De hecho, ustedes notarán que la frase está acompañada de una instrucción que Pablo le da a Tito como pastor: repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Entonces, en primer lugar, esta expresión, sanos en la fe, significa como una especie de diagnóstico, y es que nuestra fe está enferma. Que eso ya es como una cosa que debería movernos mucho a la humildad. Porque de pronto usted es de esas personas que dicen, yo creo en Dios y todo eso, vale, pero ¿qué tan saludable es tu fe? De hecho, algunos han pasado por estos grupos religiosos tóxicos o han confiado en líderes religiosos tóxicos, y volver a leer la Biblia con nuevos ojos, volver a confiar, volver a pedir consejo, volver a servir, a apoyar, a ser parte de una congregación cristiana, pasa por sanar cosas. Entonces, la primera dimensión de esa expresión es que es el diagnóstico de que necesitamos ser restaurados en la fe, que probablemente es una fe genuina, pero que necesita ser sanada. Que probablemente empezaste bien, pero por alguna razón se ha desviado y necesitas corregir tu fe para que sean sanos en la fe. El segundo texto, en el capítulo 2, verso 2, hace parte de las características de un anciano, que podría estar hablando de un pastor o de un hermano maduro en la congregación que va a guiar a otros dentro de la congregación. Sin duda, la frase también, sanos en la fe, nos anima, nos da la esperanza de que la fe cristiana es un lugar de salud, de que también la fe cristiana es como un lugar donde podemos ser sanados, y que la sanidad en la fe puede traer grandes beneficios, al punto de que puede ser beneficioso para otras personas también, como en el caso de estos líderes, que yo sea sano, que tú seas sano en la fe. Así que, claro, para entrar en esta carta que nos habla de ser sanos en la fe, entramos en primer término por el saludo. Ustedes vieron, leímos los primeros 4 versos, que para muchas personas son esas partes de los libros de la Biblia que se saltan, porque usted piensa, y quizás es la primera impresión, de que esas porcioncitas, pues bueno, es un saludo y todo lo demás. Veremos que no es así. Esta es una carta. El tipo de literatura es conocida como epistolar, una epístola, una carta.
En el mundo greco-romano en que se escribió este texto, las cartas eran muy importantes. Yo no sé, ¿hace cuánto que usted no recibe una carta? Pues, una carta. Pues yo sé que uno escribe correos electrónicos y WhatsApp, pero una carta, ¿cierto? Que llegaban en un papel arriba, querido hijo. Y empezaba con un saludo, ¿no? Deberíamos volver a escribir cartas. En este caso es una carta abierta en el sentido de que la intención de Pablo no es solo hablar a este líder cristiano, sino también a su congregación. Y entendemos por extensión que es dada para todo el pueblo de Dios en toda la historia. Pero las cartas en esa época tenían características diferentes a las actuales. Por ejemplo, en las cartas actuales generalmente el nombre del remitente se pone al final. De hecho, usted va al final a ver quién fue que le escribió esa carta. En el mundo greco-romano, las cartas empezaban con el remitente, ¿cierto? ¿Quién es esta persona? Y normalmente mencionaban también el destinatario, pero hacía hincapié en la identidad del remitente y también del destinatario. Las palabras eran muy bien escogidas. No es como hoy en día que a veces no nos dirigimos a través de una carta, le saludo cordialmente, la presente es para y entramos al asunto. En esa época poder establecer quién era el que escribía era muy importante. Así que si usted va al Nuevo Testamento y revisa todas las introducciones de las cartas de Pablo, todas tienen elementos singulares que reflejaban la relación de Pablo con sus destinatarios, pero en particular cómo se veía a sí mismo. Y eso nos pone entonces en nuestro tema para esta exposición, la identidad cristiana. ¿Cómo se ve a sí mismo un cristiano? Bueno, yo quería preguntarles, pues no sé, como muy personalmente, ¿tú cómo te ves a ti mismo? Si te paras frente al espejo, yo particularmente me paro frente al espejo y digo, ¿qué tipo tan viejo? ¿Qué ves en el espejo? Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué cosas te gustaría cambiar de ti? Y saben que la lista cambia con los años. Por supuesto, con los años vamos a incorporar cosas más relativas a la salud. Siendo un poco más jóvenes, incorporamos cosas con relación a nuestra apariencia física. Podríamos hacer la lista, de hecho podríamos decirle, dile a la persona a tu lado que no te gusta de ti. Y la siguiente pregunta que le podríamos hacer a esa persona es, ¿tú dirías eso también? Por ejemplo, tú le podrías decir, te quiero contar que a mí no me gusta mi nariz. ¿Y tú qué piensas de eso? Y entonces la persona podría tener la oportunidad de decirte, ay, gracias por decirlo, porque la verdad que sí. Estamos en una generación donde el tema de la identidad es un tema muy amplio, complejo y determinante. Cirugías plásticas, ideologías que pretenden decirle a la persona, tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Estás seguro de eso? Que ha llegado hasta límites de locura. Me han contado, por ejemplo, que en Canadá, un país que nosotros amamos muchísimo, por razones del Evangelio, por razones de la amistad, un país bello, un país muy bello, pero donde hay muchas de estas locuras que estamos viendo en el mundo hoy. Entonces, me han contado unos amigos
que en una escuela, la junta directiva que maneja las escuelas de la región ha tenido que instalar una jaula, porque hay niños en esa cultura, en esa ciudad, en esa escuela, que ellos consideran que son gatos o alguna clase de animal, y que entonces, en razón de que ellos están autodeterminando su identidad, el colegio no puede hacer más que facilitar esa autodeterminación, porque si no sería la violación del derecho a la autodeterminación en materia de identidad. A esas locuras estamos llegando. Pero también estamos llegando a situaciones muy delicadas en materia de comunicación humana. Por ejemplo, ustedes saben ese tema de la suplantación de la identidad. Que toman tu nombre, tu información y con eso hacen negocios o lo que sea. Y también sabemos que en nuestra cultura se ha vuelto popular el famoso dicho: usted no sabe quién soy yo, como un gran argumento para pedir ciertos supuestos derechos o tratamiento especial. Yo creo que todos aceptamos que el tema de la identidad es un tema muy importante y muy determinante. Las grandes decisiones de tu vida las tomas basado en quién piensas que eres tú y cómo piensas que te ven los demás. Las grandes metas que pones en tu vida las tomas pensando, las asumes pensando: ¿quién creo que yo soy y para qué estoy en este mundo y cómo creo que me ven los demás? Pero más yendo hacia el corazón, los más grandes sufrimientos que tenemos los seres humanos los vivimos por la forma en que nos vemos frente al espejo. Me acuerdo de esa señorita que estaba sufriendo estas enfermedades relativas con el peso, bulimia, anorexia y demás. Y yo le decía: ¿a quién ves tú cuando miras al espejo? Y ella me decía: yo veo una mujer gorda. Y la verdad, la pobre joven estaba casi esquelética. Y conversando, era claro que ella misma era consciente de la distorsión que había en cuanto a cómo se veía a sí misma. Los padres de familia tenemos mucho temor de traumatizar a nuestros hijos. Entonces el discurso en esta generación es decirle al niño que él puede ser todo lo que quiera ser. Y los padres están dando pasos hacia atrás en la evaluación de los hijos. ¿Y quién podrá mejor evaluar a un hijo y señalarle su necesidad de cambio que un padre que amorosamente lo ha criado? Pero eso sería traumatizarlo. Así que si el joven no tiene talento para o no debería hacer esto, los padres ya suspendemos nuestro juicio en el hogar y ya solamente nos escampamos bajo ese asunto de la libre autodeterminación. De manera que llegamos a un texto de la Biblia que nos permite conversar en torno a la identidad. Podríamos comenzar diciendo que el mundo tiene una forma de definir la identidad. Ustedes saben que la identidad responde a muchas preguntas. ¿Qué heredo? ¿Qué familia? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué raza? ¿Qué sé? ¿Qué educación tengo? ¿Qué conocimiento tengo? ¿Qué hago o soy capaz de hacer? ¿Qué tengo? En esta última generación un poco más que apoyo. Si es animalista, entonces eso determina muchísimo su identidad. ¿Qué quiero? ¿Qué planeo? ¿Qué sueño con mi vida? Cuando uno camina un poco más con la lectura de la Biblia, que es un libro sobrenatural, extraordinario y capaz de hacer cosas que nadie más, ni persona humana, ni otro libro, ni ideología humana puede hacer, uno va entendiendo que a Dios le interesa muchísimo el tema de la identidad.
y tengo para ustedes una pequeña lista de cosas que la Biblia dice sobre la identidad humana. La primera, que somos creados por Dios, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y que en tal razón somos diferentes a los animales, y que en tal razón somos responsables ante Dios. La Biblia, por ejemplo, señala que si llegamos a Cristo Jesús, ahí tengo esos textos, somos nueva creación en Cristo. Y que cuando llegamos a Cristo somos hijos de Dios, adoptados y herederos. Quizás, si te estás familiarizando con la Biblia, sabrás que la Biblia no permite pensar que todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia se mueve en el ámbito de que los seres humanos son hijos de la ira de Dios y son enemigos de Dios, y que solamente mediante el Evangelio, la obra perfecta de Cristo, podrían llegar a ser adoptados, que necesitamos ser adoptados, que somos huérfanos. Naturalmente venimos al mundo huérfanos de Dios y necesitamos ser adoptados, y que en tal condición somos herederos. También nos dice que somos templo del Espíritu Santo, algo que invitaría a muchos y nos confronta a muchos a cuidar la salud, pero también la salud espiritual. También la Biblia dice que somos adoradores, que Dios nos hace adoradores, y que nuestra vida en Cristo ya no está centrada en nosotros, sino en Él, que todo lo central en nuestra vida no es si me gusta, si me siento bien, si funciona, sino si esto agrada a mi Dios. Esa es la pregunta. ¿Esto agrada a mi Dios? Somos adoradores. Pero también la Biblia insiste que quienes vienen a Cristo son santos, especialmente apartados y tratados por Dios para hacerlos a la semejanza de Jesús. Pero también nos dice que somos peregrinos, que el mundo no es nuestro hogar y nuestra principal ciudadanía no es esta tierra. También nos dice que somos miembros de una familia, de la familia de Dios, y que cada cristiano necesita estar en una familia como un hijo, necesita ser cuidado y desarrollado en medio de una familia. Por eso es tan trágico personas que dicen ser cristianas y consideran que la iglesia no es relevante para ellos, y es tan triste cuando se apartan de la iglesia, y es tan hermoso cuando Dios trata a sus hijos y los vuelve a reconciliar con su iglesia. También insiste la Biblia que somos siervos de Dios. Bueno, y podríamos seguir la lista y seguir la lista para demostrar que para Dios el tema de la identidad es muy importante. Ahora llegamos a nuestro texto, y uno se sorprende en nuestro texto que Pablo se limite, verso 1, a decir solo dos cosas sobre su identidad. Pablo, ¿podrías haber dicho más? Claro. ¿Por qué solo dices estas dos cosas? Uno esperaría que él comenzara diciendo: Pablo, hijo de Dios, peregrino. ¿Pero por qué insiste en decir estas dos cosas? Que es bastante frecuente en sus cartas. Y recuerden, se pensaba muy bien lo que se decía cuando se escribió el Nuevo Testamento. No solo porque los escritores estaban siendo auxiliados por el Espíritu Santo, sino porque en aquella época escribir era extraordinariamente costoso. No es como hoy, que uno escribe correos y correos, y en la internet uno puede escribir y escribir y escribir y escribir, eso no vale nada. En esa época costaba muchísimo. Muchas veces inclusive había que contratar a alguien que fuera especializado para escribir, y que tuviera las tintas adecuadas, los papiros, los rollos adecuados. Así que Pablo piensa muy bien en qué debo decir sobre mí mismo. Recuerden que Pablo está al borde de su partida para estar con el Señor. Este es un hombre con mucho recorrido. Había podido, por ejemplo, decir como dijo en Filipenses capítulo 3: si alguien tiene algo en que enorgullecerse en la carne, yo más. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley, etcétera, etcétera. Él saca su lista. ¿Por qué no la saca aquí? O en Romanos, cuando hace una exposición de su propia vida,
O en 1 Corintios 12, cuando para aquellos que estaban cuestionando su apostolado, les cuenta que él ha ido al tercer cielo. ¿Por qué aquí no cuenta sus extraordinarias experiencias espirituales? Y reduce la definición de su identidad en siervo y apóstol. Ahora usted podrá decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pablo era Pablo. ¿Saben que yo creo que tiene mucho que ver con nosotros? Porque lo que hace la Biblia es poner delante de ti ejemplos, como si fueran un espejo para ti. Por supuesto, no es que nosotros vivimos las experiencias que vivió Pablo. Pablo era soltero, estaba ya muy anciano, había tenido un llamado especial de Dios, una historia personal y familiar que yo no comparto. Pero el mismo Dios que había determinado su identidad es el mismo Dios que quiere determinar tu identidad. Ahora, si uno va unos pasos atrás, en este caso para ir unos pasos atrás y quiero unos pasos adelante, en la misma carta de Tito, capítulo 3, verso 3 al 7, Pablo comparte un poquito de lo que él era antes, como para convencernos de que esta nueva identidad que él tiene, no es que él toda la vida ha sido así. Como cuando yo le pregunto a una persona, cuéntame, ¿cuándo empezaste a seguir a Jesucristo? Y la persona me dice, no, desde chiquito. Yo desde chiquito siempre pensaba en Dios. Y no sé, y empieza a relatar una cantidad de cosas. Está bien, todos tuvimos llamados de Dios, o la mayoría tuvimos llamados de Dios muy tempranos en nuestra vida. Pero cuéntame, ¿cómo era tu vida antes de ser marcado por Jesucristo? Y Pablo quiere que veamos su vida antes. ¿Y qué fue lo que marcó esa identidad? Por supuesto, no vamos a exponer este texto porque más adelante lo haremos, pero capítulo 3, verso 3 de la misma carta de Pablo a Tito. Porque nosotros, Tito, Pablo, también en otro tiempo éramos, ¿qué? Necios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y placeres diversos, viviendo y aborrecibles y... ¿Es Pablo el que lo está diciendo? Yo diría, si yo escribiera esto sobre Pablo, él tendría todo derecho a decir, oiga, pero espérate, a ver. Pero él está diciendo que eso era su vida. Es decir, que lo que marcó su identidad no es que él desde chiquito tenía sensaciones religiosas y esto o aquello, no. Hubo una intervención de Dios. Por eso el verso 4. Pero... ¿cuándo se manifestó la qué? Bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, un amor extendido a toda la humanidad, pero específicamente en su caso dice, Él nos salvó, ahí viene el Evangelio muy clarito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su qué? Misericordia. Y ahí nos va a hablar del Espíritu Santo, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando lleguemos a ese punto les voy a explicar que es glorioso cómo define la obra del Espíritu Santo en dos grandes momentos y en dos grandes procesos de la vida. Ese Espíritu Santo que Dios derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así que sí es muy importante entender que cuando un siervo de Dios llega a este punto de definir su identidad como siervo y como apóstol, mejor prestemos atención. Ahora veamos esas dos palabras de cerca. Siervo. En la Biblia hay varias palabras para la palabra siervo. Una de ellas, por ejemplo, es diácono. Pero aquí es la palabra doulos. La palabra doulos tiene una gran historia dentro del pueblo de Israel
y el Nuevo Testamento la recibe como un legado histórico y literario. La palabra doulos no se refería solamente al que servía o al que seguía instrucciones, sino al que tenía una relación de propiedad con su amo. Para tratar de encender su curiosidad, un texto fundamental sobre esto se encuentra en Éxodo capítulo 21, verso 1 al 6. Se los cuento brevemente. En Éxodo 21 hay leyes únicas en ese momento de la historia sobre esclavitud. Por ejemplo, una ley decía que si alguien se esclavizaba para pagar una deuda o por alguna guerra o lo que fuera, debería salir libre a los 7 años. Totalmente libre. Si no se entendía la esclavitud como a perpetuidad, pero ahí en Éxodo 21 cuenta que un esclavo podría ser tan bien tratado por su amo que cuando llegaran los 7 años él le diría a su amo: amo, yo no quiero salir libre. Para mí la libertad es servirte a ti. No creo que yo pueda ser más feliz ni en mi casa ni en la casa de otro amo. Entonces, Éxodo 21, 1 al 6. El amo debería llevarlo frente a la comunidad, porque esto era un acto jurídico de entrega al otro, y en la puerta de la casa la expresión era horadar, que traducido es perforar. Le perforaría su oreja. Y ese símbolo de oreja perforada estaría diciéndole a la sociedad: yo soy un esclavo por amor. A mí nadie me ha obligado. Yo soy un esclavo por amor porque este amo me ha tratado mejor aún de lo que yo me podría tratar a mí mismo. Esa es la etimología de ese término doulos. Yo pensaba cuando estudiaba esto que hoy en día muchas personas se perforan las orejas, ¿cierto? Que supieran lo que están haciendo. Bueno, pero hoy en día se hace con otros símbolos, ¿no? Y con otros significados. Pero lo que Pablo está diciendo es: yo le pertenezco a Dios porque Él me sirvió a mí primero. Porque Él me amó y entregó a su Hijo por mí. Porque yo camino con Él y yo sé qué clase de Señor es Él. Y no me quiero apartar de Él. ¿Cierto que eso es muy bello? Al final de nuestra celebración de hoy vamos a tener allí un poste donde todos podemos ir a perforar nuestras orejas. No, eso es una broma. No es verdad, no es verdad. Es solo para ver si me estaban escuchando, pero es muy bella esa analogía y Pablo está diciendo: yo soy siervo por amor. No me interesa qué títulos tengo yo, de qué familia vengo, etcétera. Yo quiero decir que mi identidad es marcada porque yo soy un siervo de Dios. No hay título más honorífico para mí que este: yo soy un siervo por amor de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que el cristiano puede ver todo lo que hace como un acto de servicio para su rey, para su Señor. Por eso el mundo no nos entiende ni nos conoce, porque piensan que nosotros estamos renunciando a nuestra autodeterminación y a nuestra libertad. Miren esos pobrecitos que se meten en una religión donde los restringen, donde los mandan. No. Perdón. Yo quiero hacer eso. No hay mayor felicidad para mí que servirlo a Él. Y puedo servirlo barriendo una casa y teniéndola muy bella, o desarrollando un negocio, dando una enseñanza, compartiendo el evangelio, o escribiendo algo en mis redes sociales. Pero yo lo hago por amor y lo hago para Él. Él es el centro y el motor de mi vida. Ahora, Pablo también usa otra palabra y es la palabra apóstol. Por favor, no se engañen con esa palabra. Es una palabra engañosa en el Nuevo Testamento. Engañosa en el sentido de que casi todos, cuando leemos la palabra apóstol, lo leemos como un título. Y bueno, fue un título,
Pero cuando Pablo usa esa expresión, la usa en su sentido más original del término. La palabra apóstol quiere decir enviado, enviado. Y señala que ese ser enviado, comisionado, está relacionado intrínsecamente con la persona de Jesús. Jesús me envió. Ahora, si usted va a decir que Jesús lo envió, es porque usted conoce a Jesús. Y una de las cosas que usted tiene que conocer de Jesús es que Jesús también fue enviado. En Juan capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos y dice: Padre, como tú me enviaste, yo los envío. Es la idea de tener una relación personal que tiene autoridad. El viernes estaban hablando los parejas tan bonitos. Yo estuve ahí, Carlos y Janet y los hermanos, tan linda la reunión, hacen un trabajo tan hermoso para todos nosotros como parejas, para que crezcamos en el amor de Cristo y todo. Y estaban hablando sobre la autoridad. Y ese letrero rojo que hay allá dice una cosa muy interesante, muy descriptiva sobre el problema de la autoridad en un matrimonio. Lo que Pablo está diciendo aquí es: yo he sido delegado para una cosa extraordinaria. Sobre mí reposa autoridad. Como un guarda de tráfico, por el solo hecho de tener un uniforme y una placa, él puede parar el tráfico en cualquier momento en nombre de la autoridad del Estado y de la Constitución, como un militar, como un profesor, como un padre de familia, como una autoridad. Él puede hacer que cosas pasen porque Él es comisionado por Jesucristo. Podríamos hablar muchísimo de las implicaciones de eso. Por ejemplo, la oración. Y yo sé que todos batallamos mucho con orar poco, con desconcentrarnos en la oración, con estar autocentrados en la oración, y que es una batalla permanente del cristiano. Señor, enséñanos a orar. ¿Usted sabía que en la oración usted está ejerciendo autoridad en nombre de Jesucristo? Por supuesto, si es en nombre de Jesucristo, la persona que tiene esa identidad no podrá hacer eso para sus propios intereses. Tendrá que entender cuáles son los intereses de aquel que lo comisionó. Él es siervo de Dios y enviado del Señor Jesucristo. Bueno, eso se podría quedar allí y ser un asunto básicamente de la dignidad de un individuo y del destino de un individuo, a menos que Pablo no tomara tiempo para explicarnos el fundamento de esa identidad. Y eso es lo que vamos a decir a continuación, el fundamento de esa identidad. El fundamento de esta identidad, ustedes lo van a captar más que todo por una palabrita, que son de esas palabras que a veces aparecen en los textos bíblicos y no les prestamos mucha atención. No es una gran palabra teológica, es un conector. Y es la palabrita que sigue allí: conforme, de acuerdo. Pablo se para frente al espejo y dice: estoy viejo, soy feo, soy narizón, la barriga no cede, etcétera. Tengo 1000 cosas que quiero cambiar, de mi historia, de mi familia, de mi país, de lo que estudié o no estudié, de lo que hice o no hice, de los errores, etcétera, tantas cosas. Pero él dice: yo soy siervo, yo soy apóstol. ¿Cómo llego yo a esta conclusión? Entonces Pablo dice: conforme. Y va a mencionar 4 cosas que son el fundamento de su identidad. Y yo quiero contarles de estas cosas pidiéndole a mi Señor que mientras yo les hablo de esto, ustedes por favor
piense cada uno de ustedes en su propia vida. Dios quiere que pienses en ti. ¿Cómo te ves a ti? ¿Y cómo quieres que te vean? Entonces aquí Pablo da estas 4 raíces para decir, yo llego a estas conclusiones, yo he cambiado totalmente mi identidad porque yo tengo estos 4 fundamentos. La primera es la fe, por supuesto esperaríamos que dijera eso, pero él añade la fe de los escogidos. No es la fe que él ha creado, es una fe de un grupo que se llaman los escogidos. A propósito, la palabra allí es la palabra iglesia. Es la misma raíz de la palabra iglesia, es la fe de la iglesia. No es una fe que yo he creado a lo largo de mi vida. Yo no he ido construyendo mi propia fe, no. Yo recibí un contenido de creencias que reciben los escogidos. Pero no solo eso, sino que indica que si hay escogidos es porque hay alguien que escoge. Hay un Dios que tiene un plan. Hay un Dios que desde la eternidad pasada pensó en un pueblo, escogió un pueblo, y Pablo ahora se descubre parte de este pueblo a quien Dios le ha dado el don de la fe. Me gusta hablar con frecuencia de el don de la fe, porque la fe es tanto una demanda como un don. Y me encanta decir que la fe es una demanda, es decir, Dios te ordena creer para que puedas ser un don. Porque cuando tú tratas de creer, tú luchas tanto con creer, con confiar en las palabras y las promesas y el plan de Dios. Pero cuando tú entiendes la demanda, eso te lleva postrado a entender el don, y Pablo descubre que esa fe le fue dada por Dios. Así que Dios no te da el don de la fe para que tú escojas, sino para que sepas que eres verdaderamente de los escogidos. Y tu fe puede ser débil, puede estar contaminada por intereses o falsas enseñanzas. Pero cuando Dios da el don de la fe, Dios promete que va a sanar, edificar y hacer crecer esa fe. Él dice, mi identidad depende de lo que yo creo, de lo que yo creo de mi Dios y de lo que yo confío en mi Dios. Por eso es tan esencial que los cristianos nos apeguemos a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. El segundo componente fundacional que Pablo menciona es la verdad. Aquí esta traducción no nos ayuda completamente. La expresión pleno conocimiento es solo una palabra, epignosis. No es conocimiento total, nadie conoce totalmente nada, sino conocimiento correcto. El correcto conocimiento. No es que Pablo sepa todas las cosas sobre ciencia espacial o sobre los misterios que hay en el átomo. Él no se refiere a eso, sino al conocimiento correcto. Y mi amigo, hay un conocimiento correcto. Dios existe. Todos moriremos y enfrentaremos el juicio de Dios. Hay un camino para escapar el juicio de Dios, y ese camino es la persona perfecta y extraordinaria que se clavó en una cruz para perdonarte y darte su Espíritu Santo. Pablo lo que está diciendo no es que él sabe todo, pero él sabe lo que necesita saber. A eso se refiere. Y algunos piensan que la fe del cristiano es un suicidio intelectual. Especialmente los amigos con los que dialogamos y han tenido educación o posibilidad de reflexión filosófica,
luchan mucho con esas preguntas y los entendemos, y con cariño los entendemos. Pero se ha llegado a dar la impresión de que el cristianismo es un suicidio intelectual, una fe ciega. Pablo está diciendo, no, no es una fe ciega. Hay fundamento en la historia. Dios es confiable. La persona de Jesús es una persona histórica, demostrada por la historia, como existió Napoleón Bonaparte y Simón Bolívar. Fue una vida perfecta. Fue una vida que vino con un único propósito: morir en una cruz. Él fue claro en ese propósito. Y él enseñó que el propósito que él tenía de morir en una cruz era para resolver un problema que tú y yo no podemos resolver. Por buenas obras y religiones que tengamos, por familias de donde procedamos, no podemos resolverlo. Sí hay un conocimiento verdadero, pero el tercer componente, Pablo quiere como cuidarlo porque va a tener mucho que ver con otras cosas que dice en la carta. Ese conocimiento verdadero, esa verdad verdadera, es según la piedad. Es decir, es un conocimiento que mueve a la acción y que mueve a una acción piadosa, a una acción que se corresponde con Dios. Digamos que esto impide esas formas de cristianismo en las que las personas lo único es que acuden a Dios como en una forma supersticiosa. Hay muchas personas que buscan la religión, el cristianismo, aún una iglesia evangélica, de forma supersticiosa. Es decir, van allá a ver cómo pueden manipular el poder de Dios para que les vaya bien en la vida o para resolver alguna problemática personal o familiar. Eso se llama superstición. Tratar de usar el poder de Dios. Entonces allá le dicen que es con unas palabras o dando una ofrenda o no sé, haciendo un gesto, lo que sea. Ellos practican eso porque lo que ellos quieren es manipular el poder de Dios. Pablo dice, un momento, es una fe que Dios nos da con base en un contenido histórico de verdad, pero que te mueve al cambio moral. Al cambio moral. Es decir, que uno no puede decir que tiene identidad cristiana si no está seriamente preocupado por el cambio moral. Y yo sé que el Espíritu Santo en el creyente siempre mantiene una lista. Tal vez no compartimos esa lista con todas las personas o solo la compartimos con personas de mucha confianza. Pero el Espíritu Santo siempre tiene su listica. Si realmente me vas a conocer, dice Dios, yo voy a entrar y voy a ordenar, que es el tema que compartiremos la próxima semana. Y la cuarta cosa que él dice es que esta piedad, que es la manifestación de la verdad, es con la esperanza de vida eterna. Este tema de la esperanza sobresale en la presentación que Pablo hace de su identidad, porque la identidad es un anhelo futuro. Y cuando te preguntan, ¿quién eres tú? Y tú dices, yo soy. Lo que completas en la frase indica que tú tienes una expectativa futura de seguir siendo o de obtener los beneficios o los frutos de eso que tú eres. Continuar en esa dinámica. Pablo considera que se aferra a las promesas eternas de Dios y por eso menciona el carácter de Dios. El carácter de un Dios que no miente. Y el carácter de un Dios que tiene control del tiempo. No sé si en tu comprensión de Dios has llegado a saber que Dios no está sometido al tiempo. Dios creó el tiempo, pero Él no está sometido al tiempo. En nuestro texto menciona tanto el tiempo kairos como el tiempo cronos, el tiempo eterno de Dios como el tiempo apropiado para hacer las cosas de Dios. Dios tiene su tiempo y Dios no está sometido al tiempo. A mí me parece eso maravilloso, por un lado porque me da como el consuelo y la paz de saber que Dios puede intervenir en mi pasado. ¿Habías pensado eso?
Dios puede intervenir en tu pasado y limpiar, borrar, perdonar, cuidar. Pero que Dios también puede intervenir en mi futuro. Y ahora mismo Él puede garantizar mi futuro. Nadie en el mundo puede garantizarse el futuro. Ni las parejas que en el altar se miran uno frente a otro y se dicen, te amaré para siempre. Nuestro amor es eterno. Y yo que estoy paradito ahí, oficiando la boda, pues por supuesto no es el momento de contradecirlos, pero por dentro pienso, esperen que pase la luna de miel. Porque ni el uno ni el otro se pueden garantizar el futuro. Pero Dios sí. Y Pablo dice, Él no miente y Él puede garantizarme el futuro. Y yo puedo entregar mi vida a Él y ser para Él. Y por eso también Pablo quiere no solo que sepamos quién es Él, qué fundamento tiene para decir quién es, sino también qué implicaciones tiene. Y si me acompañan rápidamente, veamos, sobre todo en esos dos últimos versos, unas palabritas que nos ayudan a ver algo muy interesante sobre las implicaciones para Pablo. Por ejemplo, para Pablo una implicación es la predicación. Conforme al mandamiento de Dios, Pablo predica y le fue confiada esa predicación. Y otra vez, uno puede autoengañarse pensando que esto se le está diciendo al gran Pablo, que es un gran predicador, pero la palabra que usa ahí es la palabra querigma, que es la palabra que indica el mensaje del evangelio, no la acción de predicar, como yo estoy ante ustedes compartiendo unos pensamientos, sino el mensaje que va a través de nosotros en nuestra vida cotidiana. San Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas menciona que nosotros somos cartas abiertas leídas por todo el mundo, cosa que debería asustarnos un poco, ¿verdad? Pero que también nos hace pensar que el recurso de Dios para que la humanidad conozca el evangelio son las vidas transformadas de sus hijos y de sus hijas, que le producimos preguntas al mundo cuando decimos no, cuando hacemos un acto de servicio, cuando caminamos en la vida, cuando miran nuestro hogar, nuestra manera de manejar nuestras finanzas o de honrar a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Y las personas preguntan, oye, ¿por qué haces eso? Pablo considera que su predicación es su forma de vivir y el propósito de su vida. Pero después en el verso 4 va a introducir a Tito, hablaremos de Tito en otra de las exposiciones, pero lo llama verdadero hijo en la común fe. Pablo era soltero, como ustedes saben, no tenía hijos biológicos, pero encuentra que su fe lo vincula a una comunidad. Y yo sé que no hay ninguna iglesia perfecta, y las iglesias también hieren, pero Pablo encuentra que algo de cómo se expresa su identidad cristiana está en amar, soportar, servir a una iglesia, generando relaciones que llegan a ser tan fuertes para él que él puede decirle a un discípulo, mi hijo, mi verdadero hijo. Yo crecí en una familia evangélica, en una época en la que quien se volvía evangélico, afortunadamente eso ya no pasa, en los años 60, cuando una persona se volvía evangélico, generalmente era muy rechazada por su familia. Familiares negaban contacto con nosotros, se burlaban de nosotros, porque se asumía que había una traición más allá de lo religioso a sus valores sociales, a su historia, a su familia, al nombre de la familia, etc. Y el movimiento evangélico era tan poco conocido que habían inclusive
malas sospechas en cuanto a lo que pasaba en estos grupos. Pero para mí, para mi familia, fue tan significativo ser parte de esa pequeña congregación, que aunque sí después hubo reconciliación y acercamiento a los tíos y a los primos, de hecho algunos de ellos llegaron a conocer el Evangelio y al Señor personalmente, pero esta pequeña iglesia era mi familia. Eran mis verdaderos tíos, mis madres, mis hermanitos, mis primos, eran mi familia. Y es como muy bello que Pablo diga, la implicación de una identidad cristiana tanto tiene que ver con tu individualidad como predicador, como carta abierta al mundo del Evangelio, pero también como quien tiene una familia nueva. Aún yo quiero decirte a ti que luchas con la soledad, que no tienes esposo, hijos, o partieron tus padres, o en la iglesia hay padres espirituales, hay madres espirituales, hay hijos espirituales, hay hermanos, hay hermanas, hay hermanos mayores. Y Dios quiere que tú seas parte verdadera de la iglesia. Y la otra cosa en la que él insiste aquí es en la palabra Salvador. Noten que en el verso número 3 ha terminado diciendo Dios nuestro Salvador y también Cristo Jesús nuestro Salvador. Es una constante en la carta que él insiste que tanto Dios es su Salvador como que Cristo es su Salvador. Eso ya es una luz sobre la doctrina de la Santísima Trinidad y eso nos permite llegar un poquito a algo de la conclusión. Pablo fue salvado por el Señor de una vida que estaba en contra de Dios. Pablo necesitaba ser restaurado por Dios como tú y yo necesitamos ser restaurados por Dios. Uno se pregunta por qué Pablo dejó todo para seguir a Cristo. ¿Cómo es que es este cambio de identidad? ¿Debo hacer yo un cambio tan radical como hizo Pablo? Y ustedes saben que en muchos grupos religiosos el cambio de identidad se percibe por aspectos exteriores. Yo cuento una anécdota con unos señores en Medellín que se visten de ropas largas de colores y venden a veces como unos postrecitos. Y por supuesto, yo los observo y siempre tengo que recordarme que uno de los valores que ha defendido el pueblo bautista y evangélico en la historia ha sido la libertad de culto y la libertad de expresión. Que cada persona tiene derecho a adorar y a creer lo que considere y la sociedad debe guardar eso y protegerlo siempre que no violen la Constitución y las leyes de un país. Y bueno, estos señores se visten ahí. Y cuento esa anécdota, pues que es como así un poco simpática, porque yo estaba yendo a arreglar mi celular y estaba uno de estos señores, ¿no? Vestido de ropas largas de colores, barbado y todo, y con una cosita aquí. Entonces yo, pues que soy así un poco curioso, traté pues de ser muy respetuoso con él, porque no me aguantaba la curiosidad, y le pregunté, Señor, ¿usted por qué se viste así? Entonces él me dijo, es porque nosotros seguimos en todo al Señor Jesús. O sea, Jesús se vestía como se visten ustedes. Sí, Señor. Y miré y efectivamente tenía sandalias. Y yo supongo pues que Jesús usaba sandalias, el pelo largo, la barba. Y yo, interesante. No, yo solo quería hacer esa pregunta. Pero déjeme hacer otra pregunta, porque yo había observado que él estaba junto conmigo haciendo arreglar el celular. Y le dije, en lo que yo sé, usted me dirá si estoy equivocado, Jesús no usó celular. Entonces él como que se sorprendió con la pregunta y me dijo, no, es que esto es para comunicarnos con los hermanos. Y dije, pues Jesús no usó celular, pero usted sí usa el celular para comunicarse con los hermanos. Pues, sí, señor. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Si entonces la pregunta que uno se hace es decir, nuestro cambio de identidad implica que nos vistamos como Jesús, hagamos todo lo que hizo Pablo, que renunció a su carrera profesional como alguien que iba a ser un político de Israel,
y se dedicó a andar alrededor del Mediterráneo fundando pequeñas comunidades cristianas. Es decir, ¿qué significa mi cambio con el cambio de identidad? Y creo que esto tiene que ver mucho con la forma en la que él comienza y termina estos versos. Ustedes que tienen ojo de estudiante de la Biblia se van a dar cuenta que el verso 1 y el verso 4 terminan con la mención de Dios y de Jesucristo. Comienza con Dios, termina con Dios. Dios es su Señor, Él es siervo de Dios, Dios es quien lo envía, Jesucristo lo ha hecho apóstol, y al final Dios es su Padre y Jesucristo es su Salvador. Y entonces uno se hace una pregunta teológica: ¿y dónde está el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está en el texto que leímos, pero ¿qué es lo que aprendemos del Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo, que es llamado el anónimo servidor de los hijos de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos revela a Jesús como nuestro Salvador y que nos enseña el amor del Padre. Entonces la respuesta: ¿cómo vivo yo mi identidad? Yo vivo mi identidad a la luz de un Dios que ahora es mi Padre, mi papá. Y el Señor Jesucristo, que es aquel que dio su vida por mí. Y uno siente que todo esto para Pablo es tan rico, como lo veremos más adelante, de manera que podemos vivir la vida cristiana con una nueva identidad. Todavía seguirás haciendo algunas cosas, seguirás teniendo una educación, un trasfondo familiar, pero lo marcante de tu vida será la fe, la verdad, la piedad, la esperanza que te mueven en el conocimiento de un Dios como tu Padre, a quien te llevó Jesucristo como tu vicario Salvador. Como aplicación quiero dejar una pregunta para los rebaños. Y saben que al hacer una pregunta para los rebaños, estoy sutilmente diciéndoles que todos deberíamos ir a los rebaños. ¿Cómo podemos ayudarnos a los rebaños, en los rebaños, a vernos y ser vistos a la luz de lo que dice Dios y no de lo que dice el mundo? Y sobre eso quiero orar para que terminemos. Señor, nosotros sufrimos mucho de la comparación y las presiones del mundo. Y tú nos invitas a tener una identidad nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Haz esto posible. Sigue haciéndolo posible a medida que oramos y leemos la Biblia, a medida que vivimos en comunidad y a medida en que nos declaremos siervos de Dios y enviados de Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.